Muy buenas tardes. Ernei Ortiz Trujillo y quien les habla, Joana Prada Quiñones, estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela y dentro de la unidad curricular Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación, en el marco de la jornada Filosofía e Investigación, el método y la metodología como problema. Queremos exponer unos aspectos de la fenomenología y sus aportes en el ámbito de la investigación en educación. Vamos a iniciar entonces con el aspecto etimológico del término fenomenología. Este término se compone del griego phainommenon, que significa fenómeno, y logía, que traduce estudio o ciencia, por lo que se entiende como el estudio del fenómeno. Pero a su vez la palabra fenómeno tiene un origen en el griego phos, que significa luz. Entonces podemos decir que la fenomenología desde el ámbito etimológico es el estudio de lo que se muestra a sí mismo, el estudio de los fenómenos en su mostrar. Queremos comentarle también la perspectiva histórica de la palabra fenomenología. Esta ha sido considerada como ciencia, como enfoque, como corriente filosófica, también como método, y eso ha dependido del momento histórico pues, en el que se haya desarrollado, que a su vez ha definido la conceptualización que ha tenido el término dependiendo del autor y de la época en que ha vivido. Tenemos el caso de a quien le atribuyen mencionar la palabra por primera vez es al matemático Lambert, pero también la han mencionado autores como Kant, como Hegel, Heidegger y Martínez actualmente. Como corriente filosófica surgió en el siglo XX y se ha considerado a su fundador y máximo representante, a Edmund Husserl, quien se preocupó por el proceso de hacer ciencia y creó el método fenomenológico. Dentro de ese método fenomenológico que ha sido centrado en la descripción y el análisis de los contenidos de la conciencia, él lo presenta como la oposición entre el empirismo o la mediación más bien entre el empirismo y el racionalismo, pues considerando en que el empirismo enfatiza la importancia del conocimiento en la observación y el racionalismo lo hace desde la razón y la teoría. Entonces llega la fenomenología pues a mediar con la parte de la conciencia. Y fue contraposición al naturalismo por cuanto este sí se preocupó por observar el individuo, pero descartó en todo momento la intuición, no la tenía en cuenta. En términos de conceptualización, queremos referirnos a tres autores específicamente. Heidegger, que aunque fue crítico de la postura de Husserl, definió la ciencia, la fenomenología como la ciencia de los fenómenos, que consiste en permitir ver lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo. Y como les decía, pues Husserl como representante y fundador ha considerado que es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia, que todo conocimiento genuino y científico se apoya en las evidencias internas que tenemos los individuos, en lo que vivimos y cómo lo vivimos. Ya nos adentramos con un autor más reciente y que trabaja pues sobre la propuesta de Husserl, que es Miguel Martínez, y define la fenomenología como el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Reciban un cordial saludo. En la perspectiva investigativa o el desglose hacia la perspectiva investigativa que podemos vamos a realizar a continuación, pues, como lo decía la compañera, Miguel Martínez Miguel es un español venezolano, tenía doble nacionalidad y es el promotor y pionero en América Latina del pensamiento complejo y el paradigma emergente, multidisciplinariedad y la creación de la nueva ciencia o racionalidad científica que provee una mayor satisfacción intelectual. No vamos a profundizar en estos dos aspectos, simplemente es para tenerlo aquí como el reconocimiento y vamos a
continuar con la perspectiva investigativa del enfoque fenomenológico, el cual pues tiene algunas características puntuales, que estudia las realidades desde el marco de referencia del sujeto que las vive y las experimenta. Se estudia la realidad cuya esencia depende del modo en que es vivida por el sujeto. Se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva que rebasen los límites de la experiencia pura. Es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Por lo tanto, el método fenomenológico permite ir a la conciencia, investigar directamente los fenómenos o describir directamente los fenómenos como los vive el sujeto. La fenomenología, para Miguel Martínez Miguelés, dice que pues han nacido la fenomenología y su método para desarrollar y estudiar las realidades como son en sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas, sin afectarlas desde afuera, sino que respetándolas en su totalidad. Por lo tanto, plantea 4 etapas para desarrollar un proceso fenomenológico o para desarrollar este método investigativo. La primera etapa es la etapa previa, la segunda es la etapa descriptiva, la tercera es la etapa estructural y por último se da la discusión de los resultados. En cuanto a la etapa previa, aparece un término aquí denominado epogé. El epogé tiene que ver con, proviene de Grecia, pero pues es simplemente despojarse de todos los juicios, los prejuicios. Según el tema a estudiar el investigador, entonces se desprende de las teorías, de sus valores, de sus creencias, de sus intereses, de sus conjeturas, de sus hipótesis, deja su mente en blanco y aborda el fenómeno para poder ver las cosas y poder razonar, pues como lo está haciendo como realiza el sujeto que ha vivido la experiencia o el sujeto que está inmerso en el fenómeno de estudio. Dice que toda investigación filosófica o científica seria, desde el punto de vista fenomenológico, en su etapa previa debe realizar una exhaustiva descripción del fenómeno, que significaría el punto de partida. También explica Miguel Martínez Miguelés que un buen punto de partida en una investigación pues es exitoso siempre y cuando, o sea, la investigación es exitosa siempre y cuando haya un excelente punto de partida, es decir, una descripción bien rigurosa. La siguiente etapa es la etapa descriptiva. Sí, bueno. En la etapa descriptiva lo que se trata es de lograr una descripción del fenómeno que sea muy completa, que además refleje la realidad que vive el sujeto dentro de pues, su propio mundo y la situación que está viviendo. Entonces, él nos propone que esto se haga a través de 3 pasos. En el primero de ellos lo define como la elección de la técnica, por cuanto además nos propone unos instrumentos, unas técnicas específicas que queremos mencionar en este momento, la de la observación directa, la encuesta o cuestionario, la entrevista coloquial o dialógica y el autorreportaje. Las cuales no son excluyentes, por el contrario, pues están integradas a la práctica investigativa. Un segundo paso, entonces, viene a hablarnos sobre la aplicación de las técnicas, es decir, la implementación de lo que elegí en ese primer paso de la técnica del instrumento que quise abordar, ¿no? Observación o el autorreportaje, cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que se busca en este paso o cuál es la idea central? Que la observación sea muy objetiva. Entonces, aquí el autor nos presenta la posibilidad de aplicar unas reglas que él llama reglas de la reducción fenomenológica, y esto lo que viene siendo es igual a lo que nos propone Husserl como el proceso de la epogé, ¿no? Entonces, estas reglas fenomenológicas están dadas en dos ámbitos, en dos lados, unas negativas
que lo que buscan es que se reduzca lo subjetivo, que no nos dejemos influenciar como investigadores de las posiciones teóricas o de las tradiciones, de los valores, de las costumbres, sino que sea lo más objetivo posible y que nos permita es ver el fenómeno como tal, no ver más allá de lo que haya en el fenómeno, ni que estemos incidiendo con nuestro interior. Y las técnicas, perdónenme, las reglas positivas lo que intentan es que podamos ver lo dado en cuanto sea posible. Entonces aquí la idea es que podamos hacer esa observación compleja de las partes, ¿no? Y que hagamos esas observaciones las veces que sea necesario. Como investigador, que no nos frenemos, sino que observemos tantas veces como lo requiramos con tal de que se pueda hacer la descripción real del fenómeno sin estar pues con los prejuicios, ¿no? Un tercer paso, entonces, es ya la elaboración de la descripción protocolar. Aquí vuelve y retoma importancia lo que nos comentaba el compañero, ¿no? Después de haber hecho una primera etapa, la etapa previa bien hecha, pues no vamos a tener problema con este momento de la elaboración de la descripción de los protocolos porque nos van a reflejar el fenómeno tal como se presentó. La descripción va a estar compleja, va a ser auténtica, va a estar sin prejuicios. Y el autor nos propone unos protocolos también específicos, no los únicos, pero pues él nos da ya ideas de que sean relatos escritos, pueden ser grabaciones, pueden ser audios o videos, cosa de que tengamos la información allí compilada, ¿no? Y la finalidad es que esa información que se recoja definitivamente nos esté mostrando el fenómeno en su contexto natural. Perfecto. En cuanto a a la etapa estructural, aparecen 7 pasos, nos plantean 7 pasos. El primer paso tiene que ver con la lectura general de la descripción de cada protocolo. Una vez realizada la descripción, y aquí el esfuerzo consiste en sumergirse mentalmente en la realidad ahí expresada y hacerlo del modo más intenso. Comenzar a redactar y a escribir lo que está viviendo el sujeto de investigación. El segundo paso es la delimitación de las unidades temáticas naturales, muy relacionado con el quinto paso, que tiene que ver con la identificación de la estructura y constituye dos polos de una misma realidad, es decir, el segundo paso y el quinto paso. Pero Heidegger dice que en el segundo paso es pensar meditando acerca del posible significado que podían tener las partes en el todo. Como están separadas las temáticas, entonces en cada protocolo y con cada sujeto intervenido, pues entonces se comienza a buscar y a meditar cómo esas partes se pueden integrar dentro de ese fenómeno que se está analizando, que se está estudiando, que se está abordando. El tercer paso tiene que ver con la determinación del tema central que domina cada unidad temática. Se realizan dos cosas. Primero, se eliminan las repeticiones y redundancias en cada unidad temática y se simplifica, simplificando así la extensión y la de todo el protocolo. Segundo, se determina el tema central de cada unidad temática. Entonces ya vamos seleccionando y haciendo la reducción de la información. El cuarto paso es la expresión del tema central en el lenguaje científico. Tiene que ver con, o sea, ahí sí como que regresa en sí el investigador, se arma de todos sus conceptos, de toda su información, de todas sus teorías, de todo su conocimiento, y entonces transcribe lo dicho hasta ese momento de ese fenómeno estudiado, de ese tema estudiado, y lo transcribe a la ciencia en la cual está, desde la cual se está interviniendo, ya sea la pedagogía, ya sea la sociología, la antropología, qué sé yo. Entonces, el quinto paso, luego viene el quinto paso, que es la integración de todos los temas en una estructura descriptiva. Es el corazón de la investigación y de la ciencia, ya que durante el mismo se debe descubrir la estructura o las estructuras básicas de las relaciones del fenómeno investigado, puesto que se han transcrito en el paso anterior a la ciencia. El sexto paso es la integración de todas las estructuras
particulares en una estructura general. La finalidad de este paso es integrar en una sola descripción lo más exhaustivo posible la riqueza del contenido de la estructura, identificándolas en los diferentes protocolos. Lo que tiene que ver con una fisonomía grupal. Es el paso de lo singular a lo universal. Y por último, se realizan en una serie de entrevistas con los sujetos intervenidos para darles a conocer los resultados de la investigación, para escuchar sus parecer frente a esos resultados y para reforzar la descripción realizada. Es decir, continuamos construyendo la información o continuamos construyendo lo que es el significado de ese fenómeno estudiado. Por último, la cuarta etapa, tiene que ver con la discusión de los resultados. ¿Y cómo se hace? Pues es colocar a relacionar o colocar a hablar, a dialogar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones de otras investigaciones relacionadas con ese fenómeno y para buscar pues, el crecimiento, el enriquecimiento del conocimiento del objeto de estudio y de la ciencia. Por eso se va directamente al significado del fenómeno sin pasar por la medida, y el verdadero significado es la verdadera medida. Quiere decir que como en las investigaciones cuantitativas se usan variables para medir, aquí simplemente la medición que se hace es poder observar el fenómeno, poderlo analizar, poderlo observar desde la conciencia del sujeto, cómo lo vive, cómo lo siente y cómo lo experimenta, para poderlo transcribir a través de una descripción rigurosa. Es importante tener en cuenta los dos conceptos, estructura y función, compuesta por una red de elementos que pierden su condición de tales al unirse entre sí, de forma interdependiente y al relacionarse con ella mediante el desempeño de una función. En otras palabras, como hay diferentes protocolos, esos serían las partes de todo el fenómeno, ya se ha venido estructurando y entonces tiene un significado especial cada una de las partes, comparándolas con el todo, porque cuando ya están completa toda la investigación, todo el trabajo, pues vamos a tener un crecimiento, como dice acá al final. Por lo tanto, toda investigación fenomenológica terminará delineando la estructura de la ciencia donde se enmarca el tema estudiado, es decir, se hace el avance y se hace una intervención concreta y un avance científico. Por último, ya a manera de conclusión, pues la compañera nos va a dar otro concepto. Bueno, a manera de conclusión, nosotros retomamos aquí unas palabras del autor Ojeda, que dice que el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia válida universalmente y útil científicamente. Entonces, que podamos aprovechar esa esencia que nos brindan los fenómenos para crecer en la ciencia y pues crecer como especie. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por escucharnos.